Gracias por continuar con nosotros y en esta oportunidad, como le digo anterior siempre, este programa es en vivo. Tenemos con nosotros a un catedrático universitario, diplomático, escritor de muchos libros, especialista en Derecho Internacional. Tenemos con nosotros al maestro Luis Pérez Cabrera, a quien le damos la bienvenida a su programa Al Momento y Más. Johnny, un placer inmenso, querido amigo. Un placer. Profesor, el escenario es suyo. Salude al pueblo de San Juan y al mundo que nos va a través de la web y de nuestro canal de YouTube Al Momento y Más. Un saludo especial a mi querida persona del sur, sobre todo específicamente San Juan de la Maguana. Estamos por acá. A su gente de su pueblo. A la orden, y mi gente de Vicente Noble, sí. Vicente Noble Barahona, somos sureños. Estamos por acá. Profesor, vamos a darle inicio a este programa. Será un programa, primer programa, pero que no será el último. Y vamos a hablar de los inicios, de lo que tiene que ver con el derecho internacional, para que nuestros estudiantes y gente que está en la casa sepan qué tiene que ver y cuáles son las ramas que abarca el derecho internacional. Ah, perfecto, Johnny. Mira, ¿es mejor así? Sí. El derecho internacional, primero, gracias por la oportunidad en tu programa y poder compartir con el público de San Juan de la Maguana y de todo el mundo a través de las redes sociales, YouTube y las redes sociales. Bien, bueno, el derecho internacional no es más que una rama del derecho que tiene que ver con las relaciones entre Estados. No solamente las relaciones entre Estados, sino también las relaciones de otros sujetos de derecho internacional. Cuando hablamos de otros sujetos de derecho internacional, nos referimos a las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras organizaciones internacionales, y también los sujetos sui generis, Johnny. Los sujetos sui generis son aquellos sujetos especiales que tienen características similares a un Estado, pero que no son un Estado. Por ejemplo, tenemos los mandatos que se utilizaban bajo la Sociedad de Naciones, que es la organización que antecede a las Naciones Unidas. Tenemos los fideicomisos, que ya es bajo la sombrilla de la ONU. Tenemos los territorios internacionalizados, tenemos la Orden de Malta y el Estado Vaticano. Entonces, en sentido general... ¿Por qué usted pone la Orden de Malta y el Estado Vaticano como que le hace como un encierro, un paréntesis? ¿Por qué? Mira, porque son sujetos de derecho internacional que tienen características similares a un Estado, pero sin embargo no son Estados. Por ejemplo, el Estado Vaticano su territorio está dentro del Estado italiano, pero tiene un territorio que está dentro, con soberanía, está dentro del Estado italiano. Tiene una población sui generis, que viene siendo la población católica que pertenece al papado, a la Santa Sede, etcétera, etcétera, que está dispersa por el mundo alrededor de 1.200 millones de personas. Tiene un gobierno que viene siendo el Papa. El Papa es presidente también, entonces. Se podría decir, salvando la distancia, que viene siendo la parte ejecutiva de todo lo que es el Estado del Estado Vaticano, que fue fundado con los acuerdos del Letrán del año 1929. Y tiene, por ejemplo, soberanía, porque tiene la capacidad, el Estado Vaticano, de firmar tratados internacionales. Dichos tratados se llaman concordato. Personalidad jurídica, porque se le da la continuidad. Por ejemplo, muere un papa, asume otro papa, y hay una continuidad de Estado. Pero, sin embargo, no es un Estado como los Estados Unidos de Norteamérica, como México, como la República Dominicana, pero tiene elementos similares y por eso se llama un sujeto sui generis. ¿Y qué entendés que tiene su ejército? No tiene un ejército. Ah, bueno. No tiene un ejército. Porque yo veo unos guardias, cuando uno ve los reportajes que pasan del Papa, unos guardias vestidos con unos uniformes raros. Está una guardia suiza, que es una guardia especial de cuidado, de protección para todo lo que es el Papa y todo lo que viene siendo como el Estado Vaticano. Pero no es un ejército per se convencional como los ejércitos que utilizan los estados. Entonces la Orden de Malta es sui generis porque la Orden de Malta viene siendo como un edificio dentro del Estado Vaticano. Ya. Pero tiene, por ejemplo, su gobierno, que es el gran soberano de la Orden de Malta. Tiene, por ejemplo, una población que son 12.000 caballeros, miembros de la Orden de Malta. Tiene acuerdos internacionales con 150 estados, es soberana, la soberana Orden de Malta, y tiene personalidad jurídica.
pero sin embargo no es un Estado. Pero no es un Estado, No. por eso es algo especial. Sujeto sui generis es especial en el derecho Ok, internacional. eso es importante. Señores, déjenme decirle que el maestro Luis Pérez Cabrera, que es abogado, derecho, especialista en derecho internacional, es también escritor, tiene más de un libro, pero libros de derecho internacional, que se sepa que están escritos, Sí. que yo tengo uno que lo compré cuando era mi profesor, excelente libro. Y el profesor está escribiendo un libro, no sé si lo habrá terminado porque hace un par de años que me habló de ese libro, sobre lo que es la brujería y los hechizos, profesor. A ver, ¿qué vamos con ese libro? No necesariamente de brujería y los hechizos, sino que tuve el privilegio de, como diplomático, de estar en la misión dominicana en Haití en 2 ocasiones. Entonces, sobre la cultura haitiana, se llama Relaciones Dominico-Haitianas, mitos y realidades. Aún no lo he terminado. Mitos y realidades no ha terminado todavía, Sí, profesor. aún no lo he terminado el libro, pero si Dios quiere en el primer semestre del próximo año va a estar disponible. Ya luego más adelante vamos a hablar de esos temas, de Ya, haitianos, porque tenemos que etcétera, hablar de etcétera. los bacá, de la brujería, que si es verdad, que esas cosas. Oye, Luego, eso será un programa especial de esos temas. Eso es complicado porque estamos en San Juan de la Maguana. Sí, y según, por eso. según los mitos y realidades, San Juan es la cuna. Seguimos con derecho internacional, profesor. Perfecto, perfecto. Bueno, miren, el derecho internacional tiene diversas ramas. O sea, tenemos el derecho diplomático, tenemos el derecho consular, tenemos lo que es el asilo, tenemos la extradición, tenemos el derecho del medio ambiente, tenemos las soluciones pacíficas de las controversias internacionales, tenemos también lo que son las organizaciones internacionales, dentro de ellas tenemos la ONU, la OEA, la FAO, la OMC, la OIT, inmensas organizaciones internacionales, y tenemos también lo que son las fuentes del derecho. Antes de pasar para esa, yo quiero que usted nos hable de los asilos, porque la gente habla mucho de asilo y la otra parte, Exilio y refugio. Y los refugios, porque son temas diferentes. Sí. Y también las extradiciones. La Y extradición. con cuáles estados nosotros tenemos convenios de extradición, porque por ejemplo, a un dominicano que Estados Unidos lo mandó a buscar, y el presidente firma una orden y lo mandan, pero hay con otros estados, por ejemplo con Cuba, y Perfecto. otros países que nosotros no tenemos este tratado de extradición. Me gustaría que usted al pueblo, como una clase por el día de hoy, para que el pueblo vaya llano. Perfecto. De manera llana, por ejemplo, el asilo es una rama del derecho internacional. Ya. Y la extradición es otra rama del derecho internacional. No tiene que ver con asilo de ancianos ni nada de eso, que la persona a veces lo confunde. El asilo no es más que la protección que le entrega, le da un Estado a un individuo que está siendo perseguido por sus ideas. Siempre el asilo es político, porque es perseguido por sus ideas, por lo que piensa, por su criterio, por su línea de pensamiento, entre otros tópicos. Entonces, el asilo puede ser de 2 tipos, se clasifica. Puede ser diplomático y territorial. Siempre político, porque el enfoque político es la persecución al individuo por lo que piensa. El asilo diplomático es la protección que se le da a ese individuo que está siendo perseguido en una embajada, en los locales de la embajada, en los buques, en la aeronave y en cualquier local o sitio que pertenezca a la misión diplomática. Entonces, ese asilo necesita, no todas personas califican para el asilo. Ya. No todo el mundo. Tiene que ser una persona que tenga ciertas características. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos desertaron unos 7 atletas, ya al final de los Juegos, desertaron 7 atletas. ¿Qué condiciones se da con los atletas a la hora de desertar, que son cubanos? Ok. Por ejemplo, todos conocemos la situación de Cuba. Ya. Cuba es un país que su tendencia es una tendencia comunista. Entonces, algunas personas, algunos nacionales cubanos, pueden plantear que su estilo de vida, su calidad de vida, su libertad, el derecho a la expresión, quizá no esté prohibido en cierta forma. Entonces, en el momento en que estos individuos están fuera del país, pueden alegar esas situaciones y solicitar asilo político. En el caso de los cubanos, en múltiples ocasiones de la historia, en los Estados Unidos le ha otorgado
el asilo político por circunstancias que se han dado en la isla cubana. Porque ya no está Fidel, que Fidel era el que era drástico con eso. Sí, no está Fidel, pero sigue la misma tendencia ideológica. Entonces, claro, cada país tiene derecho a tener su ideología, su forma de gobierno, cada país es soberano y eso se respeta. Entonces, hay otros países que tienen una tendencia desde el punto de vista político diferente y plantean que esa tendencia política, como en el caso, por ejemplo, de Cuba o de algunos países de tendencia socialista, puede violar los derechos humanos, entonces ellos lo acogen como persona protegida desde el punto de vista de una protección política, en ese caso le dan asilo. Se puede otorgar en el territorio también, Johnny. En el territorio. Se llama asilo territorial. Ok. En principio, en los inicios, el asilo era religioso, porque se otorgaba en los templos y en los lugares que tenían representaciones de deidad. En Grecia le llamaban inesteía. La inesteía era la protección, o la asilia también, la protección de la deidad al individuo que estaba siendo perseguido. Pero hay un caso interesante, con el caso de la extradición, Johnny. Ya. La extradición y el asilo han sido contrarios a través de la historia. Contrario. Sí. Por ejemplo, al principio el asilo se le entregaba a delincuentes comunes, era que se le daba el asilo. Y la extradición a perseguidos políticos. Y en la actualidad el asilo se le da a perseguidos políticos y la extradición a delincuentes comunes. Sí, porque un país lo pide porque cometió un hecho delictivo en su territorio. El primer tratado de extradición, que recordemos nosotros, pueden en investigación encontrar un tratado más antiguo, porque la información, uno no tiene acceso a toda la información que existe en el mundo. Entonces, en el año 1280, 1278, 1280, antes de Jesucristo. Antes de Jesús. Sí, hubo un tratado de extradición entre Haktusil III, el príncipe del imperio hitita, que hoy es lo que es Siria y Turquía, y Ramsés II de Egipto. Ese fue el que acabó con Moisés. Sí. Ahí. Se dio una batalla llamada la batalla de Kadesh en ese momento y luego se hizo un tratado de paz, considerado como uno de los principales acuerdos de paz, y donde ellos acordaron, Haktusil y Ramsés, intercambiarse los perseguidos políticos. Entonces era un acuerdo de extradición, de cooperación entre los dos estados y se considera uno de los principales acuerdos de extradición. Ese es el principal. Y en República Dominicana, ¿cuál ha sido el extraditado más importante en los últimos años? Bueno, no sé si el más importante, porque ya tendríamos que tener información de los delitos que cometieron y la red en el área de lavado, narcotráfico o en los crímenes que dan lugar a la extradición, sí, trata de personas, etcétera, crímenes que dan lugar, crímenes internacionales. Pero el más sonado fue el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo. De ahí de el vecino. Sí, el más sonado es el caso que se utiliza por excelencia en las clases, en la cátedra universitaria en materia de extradición, porque es el caso de mayor renombre. Ahora, en asilo, en la historia de América, es el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, entre Perú y Colombia, que llegó a la Corte Internacional de Justicia, en las Naciones Unidas. Entonces fue un caso muy importante en materia de asilo. Mire, profesor, este programa no se caracteriza por ser un programa intelectual. Es un programa que ustedes saben que es un programa rápido, alegre, pero también tenemos esto que tenemos hoy, señores. Tenemos un intelectual en el programa. Estamos conversando de Derecho Internacional con el profesor Luis Cabrera. Nos vamos a ir a la pausa. Señores, gracias por continuar con nosotros, como siempre. Continuamos con el profesor Luis Pérez Cabrera, profesor catedrático y escritor. Profesor, seguimos en Derecho Internacional. Hay algo que yo siempre me he preguntado y que lo he manejado y lo he aprendido a través de los tiempos con su libro. Perfecto. Y es, por ejemplo, que yo no sabía que uno tenía frontera para arriba. Sí. Pero espérese, déjeme tranquilo, que yo le voy a preguntar para que usted se entienda. Okay. Sobre el derecho hacia arriba y también el derecho marítimo,
que son cosas importantes que el pueblo ya no la maneja. Pero es importante que usted en este programa nos detalle un poquito de eso. Bueno, Johnny, mira, lo que pasa es que el derecho internacional es abarcador, es una rama del derecho que inserta en el individuo mucha cultura general. Y tenemos ramas del derecho internacional que son especializadas en diferentes tópicos. Por ejemplo, tenemos el derecho marítimo y tenemos el derecho aeronáutico, para enfocarnos específicamente en la pregunta que usted nos hace. El derecho marítimo tiene que ver con toda la administración y toda la organización que tiene que ver con el mar y los estados, en la relación con los estados. Recuerden que, como dije al principio, que el principal sujeto de derecho internacional es el Estado. Todo lo que uno analice tiene que ver enfocado con la relación con el Estado. El Estado. Entonces, desde Hugo Grocio, que planteaba en su libro Mare Liberum, que es la libertad marítima, hasta Galiani, que planteaba la tesis de la bola de cañón de Galiani, el derecho marítimo ha ido evolucionando hasta llegar al principal instrumento internacional en materia marítima, que es la Convención de Montego Bay, Jamaica, del año 1982. Esta convención plantea todo sobre el derecho marítimo, pero específicamente lo que son las delimitaciones marítimas, que ahí voy al tema suyo sobre la frontera marítima. Exacto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es una línea de base, que es una especie de línea imaginaria que rodea el estado ribereño y que a partir de ahí se miden todas las distancias marítimas. Tenemos el mar territorial, que son 12 millas náuticas. 12 millas hacia arriba. No, estamos hablando marítimo. Ok, en el mar. Marítimo. En el mar. Sí. A partir de la línea de base, 12 millas náuticas, esas 12 millas náuticas se llaman mar territorial y es donde el Estado tiene plena soberanía. Se supone que ninguna embarcación puede estar en el mar territorial de la República Dominicana sin un permiso especial de la República Dominicana, con una excepción. Ah, bueno. La excepción es el paso inocente. El paso inocente, que es que el mar territorial sea su ruta, que usted vaya por Puerto Rico y entonces usted tenga que pasar cerca de la costa de la República Dominicana por el mar territorial. El paso inocente es un paso que se da sin detenerse, y ese paso sin detenerse tiene excepciones también. Te puede detenerse un naufragio o si se dañó la embarcación. Pues ya son cosas que se escapan. Eso se escapa sí. a la situación que se pueda presentar en el momento. Exactamente. Entonces tenemos luego, desde la línea de base siempre, 24 millas náuticas se llama la zona contigua. Es una zona de aviso, una zona contigua al mar territorial, donde sí cualquier embarcación puede pasar por ahí. Esa viene siendo zona de nadie. No es de nadie. Pertenece al Estado, pero es como una zona de alerta. No está prohibido que se transite por ahí como en el mar territorial, que es una zona de plena soberanía del Estado. Luego tenemos desde la línea de base siempre 200 millas náuticas. Esas 200 millas náuticas, que son alrededor de 391 kilómetros, a partir de la línea de base, se llama zona económica exclusiva. Esa zona económica exclusiva es una zona, como su nombre lo dice, económica exclusiva de la República Dominicana. O sea que cualquier barco, cualquier náufrago que quiere pasar por ahí, tiene que pagar un impuesto. No. Un peaje. No. Se puede pasar por ahí sin problema. Okay. Pero la única que no se puede pasar sin permiso es por el mar territorial. Okay. Ahora, lo que no se puede pescar, no se puede hacer experimento marítimo, no se puede utilizar los recursos de floras y fauna marítima que están en esa zona porque es económica, pero exclusiva de la República Dominicana. Sí. Y tenemos otra delimitación que es la plataforma continental y tenemos otra que es el alta mar. A partir de las 200 millas náuticas, entonces tenemos alta mar, que es lo que se llama como una especie de mar abierto. Todo eso, siempre y cuando no choquen las aguas marítimas y territoriales de otro estado. Profesor, ahí me excusa porque tengo que hacerle un toquecito, aunque estamos hablando de arriba y de abajo, de las aguas y los aires. Sí. Pero me excusa, si es posible,
dentro de su catálogo internacional, hablando de los bornes que separan, por ejemplo, la territorial entre Haití o lo que podría ser entre Israel y Gaza. Sí, pero déjeme terminar el enfoque. El enfoque de aquí. Estamos hablando de la parte marítima y luego vamos a hablar del territorio. Ya vamos a tomar un día para hablar de las 391 pirámides que tenemos nosotros con Haití en la frontera, hablar de las 6 zonas y los 97 planos. Pero nada más hablar de eso se requiere de un programa especial para ese tema. Oyeron. Entonces, sí. Ya vendremos con un programa especial exclusivamente de ese tema. Vamos a estar todos los jueves acá, Johnny. Sí, hablando de derecho internacional para nuestros queridos amigos de San Juan de la Maguana y para todo el mundo. Y para la gente de Vicente Noble también. Sí, del mundo. De mi querido pueblo Vicente Noble. Entonces, por ejemplo, como usted decía, todo lo que usted quiera saber de derecho marítimo, todo lo que usted necesite saber de derecho marítimo está en la Convención de Montego Bay, Jamaica, sobre derecho del mar. Toda la parte que es estructurada, que es convencional, que fue negociada y articulada por los diferentes estados que forman parte de la convención. Ahora bien, el derecho aeronáutico es diferente, porque primero el derecho aeronáutico nosotros tenemos que ubicarlo en 3 etapas. La etapa aerostática, donde las aeronaves eran más livianas que el aire y tenemos los globos aerostáticos ahí, los mentados globos. La etapa aerodinámica, donde las aeronaves son más pesadas que el aire, aquí tenemos los helicópteros, los aviones, etcétera, etcétera. Y la etapa espacial, que ya ahí tenemos los satélites, los cohetes, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre siempre ha querido como volar y como conocer el espacio. Desde los inicios. Desde los inicios, etcétera, etcétera. Siempre ha tenido esa sana locura de conocer lo que es el espacio. Y en ese sentido, siempre lo ha intentado. Lo intentaba con globos, lo intentaba con aeronaves, lo ha intentado con cohetes espaciales. Ya el hombre llegó a la luna, etcétera, etcétera. Y en el futuro van a haber viajes a la luna. O sea que cuando tu mujer te diga a ti, y cuando yo pregunte por Johnny, tu esposa diga, ese hombre está en la luna, posiblemente usted esté de paseo en la luna. De paseo en la luna. Ay, mi madre. En el futuro. A mí que me gusta eso. Entonces, Johnny, miren, para conocer del derecho aeronáutico existen instrumentos internacionales. Tenemos, por ejemplo, la Convención de Chicago de 1944, que tiene que ver con todo lo que es el derecho aeronáutico, y también tenemos una organización internacional que se llama la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, donde cada estado que pertenezca a ese instrumento internacional tiene un representante ante la OASI. Entonces, la frontera, tenemos frontera marítima, con las delimitaciones que te comenté, del mar territorial, y tenemos frontera aérea también. Por eso se llama que los países tienen plena soberanía y se le debe respetar a cada estado su espacio aéreo. O sea, profesor, que por eso es que uno ve en la película, cuando va en la una de Schwarzenegger, que va entrando, Arnold Schwarzenegger, que va entrando un avión raro y ahí se le colocan 2 F-16, uno de cada lado. Y le dice, tiene tantos segundos para que... Porque va a entrar a espacio aéreo de X estado y a partir de ahí puede ser atacado porque ya está violando la soberanía de ese estado. De ese estado, exacto. Sí. Entonces, esta rama de derecho internacional, tanto el derecho marítimo, es sumamente interesante porque, por ejemplo, la República Dominicana no es un simple estado. La República Dominicana es un estado archipelágico. Y usted diría, profesor, ¿cómo un estado archipelágico? Sencillo, existe la ley 66/2007 que crea a la República Dominicana como un estado archipelágico. Entonces es un estado archipelágico, al que no le guste lo que tiene que hacer convocar sus diputados, que convoquen al Congreso y que deroguen la ley. Y que deroguen esa ley. Sí, porque hay una ley. Entonces, no solo esa ley, formamos parte de la Convención de Montego Bay, tenemos la ley. A partir de la ley, no somos un estado, somos un estado archipelágico, lo que quiere decir que el espacio marítimo de la República Dominicana se amplía y nuestras aguas ya chocan con territorios de ultramar franceses, territorios de ultramar holandeses, territorios de ultramar ingleses y territorios de ultramar norteamericanos. Entonces ya se inició un proceso de negociación que tiene unos años. Nosotros, la República Dominicana y su cuerpo diplomático experto en materia marítima,
sobre el tema marítimo. Es un tema interesante donde la República Dominicana amplía todo el espectro que tiene que ver con derecho marítimo y tiene mucho beneficio. ¿Por qué? Porque en esa ampliación marítima nosotros tenemos más isla per se no, O sea, pero tenemos más islotes. que se le agregarían entonces a nuestro mapa. Sí, tenemos la misma isla que nos rodean, pero Ok. tenemos más islote, más callo, más banco. Por ejemplo, para entrar en un contexto claro y sencillo, los bancos pueden ser de tres tipos. No tiene que ver con banco comercial. Banco de cuarto, puede ser el azul, el gris. No, tenemos por ejemplo los bancos de peces, Sí. los bancos de arena y los bancos de coral. Ok. Entonces los bancos de peces representan una riqueza enorme para la economía de un país. Y eso el Estado archipelágico nos da más posibilidades de poder tener bancos de peces, bancos de arena y quizá el de arena no, porque los de arena están en nuestra isla pequeña, pero Sí. bancos de peces y bancos de coral nos dan más posibilidades. Profesor, son temas interesantes, temas para gente intelectuales, aumentar su intelecto, el conocimiento. Pero hay algo que yo no puedo dejarlo a usted pasar, que se está comentando mucho a raíz de una situación que se dio, por ejemplo, con el cambio del director de la policía en el día de ayer. Ayer cambiaron al director de la policía por otro, un señor que vino con unos problemas que sonó en el 2020 en plenas elecciones, y entonces fue un señor premiado por el presidente. El primero lo puso director, claro, se lo ganó. Lo pusieron director de Intran, de AMED, ahora es director de la policía, pero en ese tiempo se dio un problema. Y yo quiero que tuvo que participar la Organización de Estado Americano, OEA, que usted nos defina cuál es el rol de la OEA. Ok, mire, como yo soy profesor académico universitario, uno siempre va a los orígenes. A los orígenes, claro. Entonces usted me está preguntando de la Organización de Estados Americanos. Esta organización nosotros tenemos que ubicarnos a 1889, las conferencias panamericanas o interamericanas se dieron 10 conferencias interamericanas o panamericanas, desde la primera conferencia de Washington hasta la última conferencia de Caracas que se dio en el 1954. Entonces, dentro de toda esa conferencia interamericana, en 1948, en la 9ª conferencia panamericana o interamericana, que coincidió con el bogotazo de Eliezer Gaitán, un líder, se dice revolucionario de izquierda colombiana, se firmó la Carta de la OEA en eso. Incluso para ese tiempo el embajador dominicano en Colombia era el expresidente Joaquín Balaguer Ricardo. Se firmó la Carta de la OEA y surgió una organización llamada Organización de Estados Americanos, la OEA. La OEA es una organización de carácter general porque trata todos los temas en América, pero es de carácter general porque trata todos los temas, regional porque es sola americana. O sea, no es de Europa. No, es solo de América. No es de Asia. Entonces, es una organización internacional de carácter general, porque trata todos los temas, y de carácter regional, porque es solamente para la región. Trata temas de democracia. Tenemos profesionales intelectuales en República Dominicana que puedan ser secretario general de la OEA. ¿Usted entiende que podríamos llegar a tener uno ahí? Sí. Por ejemplo... sonó Leonel Fernández en un tiempo muy fuerte, el expresidente Leonel Fernández, para que dirigiera esta institución. El presidente Fernández es un intelectual cuyos conocimientos van enfocados al ámbito internacional. Es abogado y es experto en derecho internacional. Su background de ser 3 veces presidente, el conocimiento de la problemática mundial y sobre todo de la problemática americana, yo personalmente puedo decir que es una persona que tiene todos los méritos y el conocimiento para ser un secretario general de la OEA
en un futuro porque maneja los temas internacionales y es experto en el área. Así mismo eso entiendo yo. Yo creo Sí, que sí, Leonel es la tiene realidad. muchas condiciones para ser el próximo secretario general. Profesor, en la partecita final yo le voy a dar 30 segundos para que usted haga un resumen breve de despedida por el día de hoy. Perfecto. Porque luego, el próximo jueves, quizá dentro de cada 15 días, para no forzarlo mucho, Bien. lo vamos a traer que los jueves son especiales. Bueno, primero darte las gracias, Johnny. Tú sabes que tú eres un amigo de más de 7 años que tenemos conociéndonos y tratándonos ya a nivel personal y familiar, por invitarme a tu programa. Dar las gracias a Dios por tenerme acá y en salud, al pueblo de San Juan por recibirme en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en San Juan, cual tengo ya más de 5 años viajando aquí a San Juan de la Maguana, y decirle que el derecho internacional es sumamente importante para el conocimiento y para adquirir una cultura general a todos los estudiantes de derecho, los estudiantes de ciencia política, los estudiantes de relaciones internacionales, y manténgase siempre en sintonía porque el próximo programa vamos a hablar del conflicto de Israel y Palestina. Muy buen tema. Lo que pasa es que no lo tocamos hoy porque que tenemos que hacer una introducción tal así cual usted la hizo, para que la gente vea de dónde venimos, de dónde viene usted, quién es usted, y al final le vamos a hablar de muchos temas que se están dando en la geopolítica del mundo. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar del conflicto de Israel y Palestina, del conflicto de Rusia y de Ucrania. Vamos a tomar un día para hablar de eso. Vamos a hablar del comercio internacional, Sí. la importancia que tiene el comercio. Vamos a hablar de geopolítica y de derecho diplomático, derecho consular. De todo completo. Y acá. el que quiera aprender, va a aprender aquí lo que es derecho consular, derecho diplomático y derecho internacional y muchas otras cosas más, porque también viene una pincelita política que le podemos dar también, ¿verdad, profesor? Bajo perfil siempre, lo que se pueda decir. Lo que se pueda decir. Señores, gracias por haber estado conmigo en este día de hoy, día especial, jueves especial. Recordarles que hoy es jueves y hoy son los jueves de karaoke de Super Colmado Mateo en la calle Eusebio Pollo número 28. Super Colmado Mateo con su jueves de karaoke en la animación del tipo karaoke. Gracias por haber estado conmigo. Mañana, 11 en punto de la mañana, su programa Al Momento y Más con este humilde servidor, Johnny Romero, que de humilde no tiene nada. Vámonos de aquí.